Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día. Es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre. Este llamado es universal. Tiende a abarcar a todos, solo por su condición humana, porque el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre malos y buenos. Como consecuencia se reclama, sean misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Amar es vencer el miedo que paraliza. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que intento profundizar en el Evangelio que escuchamos en la misa dominical desde unas claves espirituales que nos ayuden a comprender mejor lo que Dios es en nosotros y cómo ir respondiendo mejor a la profunda vocación de hijos y hermanos que todos estamos llamados a vivir. El Evangelio de hoy sigue siendo de San Lucas y es una profunda llamada a la misericordia. Nos dice así: dijo Jesús, a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que te tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Vosotros no. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis a los demás, se os medirá a vosotros. Después de las bienaventuranzas, nos propone San Lucas otro de los hitos del mensaje evangélico: amad a vuestros enemigos. Esto es lo único que puede asegurarnos que cumplimos con lo que Jesús nos propone. Nos puede resultar imposible entender lo del amar a los enemigos, porque como obligación impuesta por Dios desde fuera de nosotros mismos, nunca seremos capaces de cumplir este mandato, aunque el que nos lo proponga sea el mismo Dios. Para entrar en la dinámica que el Evangelio nos propone, es indispensable
comprender que tal vez no existe ningún enemigo al que odiar. Jesús nos propone un planteamiento existencial que va más allá de toda comprensión racional, que compromete al ser entero, porque se trata de dar sentido a toda mi existencia. Esto desbarata el concepto de justicia de todo el Antiguo Testamento y también el del derecho romano, en el que se fundan nuestros códigos penales, y que nos habla de pagar a cada uno según sus obras o la ley del talión, la del ojo por ojo, diente por diente, que tanto exigimos a nuestros jueces a la hora de dictar sentencia. Todo esto queda superado en el mensaje evangélico. Lo primero que tenemos que superar es la sensación de angustia al descubrir que no somos capaces de olvidar, perdonar y mucho menos amar al enemigo. Esta incapacidad es consecuencia inevitable de un mal planteamiento, porque si creo que el Evangelio me obliga a amar al enemigo con amor humano, que es un sentimiento, disminuyo la posibilidad de cumplir el Evangelio, porque los sentimientos son anteriores a nuestros deseos y no están sujetos a la voluntad. En griego hay dos verbos que nosotros traducimos por amar, agapao o fileo. Pero los primeros cristianos aplicaron el agapao un significado muy concreto que va más allá del que aplicamos al amor humano. Ágape significó para ellos el amor de Dios o el de un ser humano que imita el amor de Dios. Y el amor de Dios no es una relación, sino una total identificación con todo. Fileo siguió significando un amor de amistad, de cariño, de empatía con otra persona. En el texto que comentamos dice agapete, es decir, amaos como Dios ama, o mejor, amaos con el mismo amor de Dios. Esta pequeña aclaración nos puede dar una pista de cómo debemos entender el amor a los enemigos. No se nos exige simpatía o amistad con el enemigo, sino el amor de Dios al que tenemos que imitar. Si interpreto la propuesta de amar al enemigo como una obligación de tener sentimientos positivos hacia él, entramos en una esquizofrenia, porque no está a mi alcance. Lo que pide Jesús es otra cosa que sí está al alcance de nuestra voluntad. Se nos pide que amemos con el mismo amor con que Dios nos ama. Yo no puedo tener simpatía hacia el que me está haciendo daño o el que hace daño a las personas que amo, pero puedo considerar que hay algo en ese ser humano por lo que Dios le ama, y yo puedo tener en cuenta ese aspecto que me permita considerarlo parte de mí e identificarme con él a pesar de su actitud. Esto quiere decir que el amor que nos pide Jesús no está provocado por las cualidades de la otra persona, sino que es consecuencia exclusiva de una maduración personal. En la vida normal
damos por supuesto que tenemos que amar a las personas amables, que debemos acercarnos a quien nos puede aportar algo positivo. Pero el Evangelio nos pide algo muy distinto. Creemos que Dios ama a todos los seres, no porque son buenos, sino porque Él es bueno. Pero en vez de entrar en la dinámica del amor de Dios, le hemos metido a Él en la dinámica de nuestro instinto. Las religiones, también la cristiana, hemos fabricado un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Y si pensamos que Dios ama solo a los buenos, ¿qué podemos hacer nosotros sino odiar a los que consideramos malos? Ningún amor puede ser consecuencia de un mandamiento. Esta es la causa de tanto fracaso espiritual, porque el amor del que habla el Evangelio, como todo amor, tiene que ser consecuencia de un conocimiento. Sabemos que la voluntad es una potencia ciega, es decir, que no tiene ninguna capacidad de elección. Solo puede ser movida por aquello que la inteligencia nos presente como bueno, mientras que lo que es presentado como malo lo rechaza sin paliativos, no puede hacer otra cosa. Cuando en la vida real repetimos una y otra vez una acción que consideramos mala, es que en el fondo no hemos descubierto la razón de la maldad en esa acción, y solamente la hemos considerado mala como fruto de una programación externa o una obligación impuesta. Eso pasa con los fumadores o personas que tienen alguna adicción. En su conciencia no lo ven tan malo como nos dicen, y por eso su voluntad no es capaz de sobreponerse a sus deseos. Entonces, el conocimiento que nos lleve a descubrir como algo bueno el amor al enemigo no puede ser el que nos dan los sentidos ni la razón, que nos sirven exclusivamente para apoyar a los sentidos y garantizar la vida individual y biológica. El conocimiento que me lleve a amar al enemigo tiene que ser una toma de conciencia de lo que realmente soy, y por ese camino descubrir lo que son los demás. Este amor es lo contrario del egoísmo, porque consiste en una búsqueda del interés individual del falso yo. Cuando descubro que mi verdadero ser y el ser del otro se identifican, no necesitaré más razones para amarle. De la misma manera que no tengo que hacer ningún esfuerzo para amar todos los miembros de mi cuerpo, aunque estén enfermos y me duelan. No podemos esperar que este amor que se nos pide en el Evangelio sea algo espontáneo. Todo lo contrario, va contra la esencia del instinto que nos empuja a hacer todo aquello que puede afianzar nuestro ser biológico y a evitar todo lo que pueda dañarlo. Por lo que para dar el paso de lo biológico a lo espiritual, tenemos que recorrer un proceso de aprendizaje inteligente, pero más allá de la razón.
Solo la intuición puede llevarme al verdadero conocimiento, del que saldrá el verdadero amor ágape. Los motivos que propone el Evangelio para ese amor también apuntan al ágape. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. San Mateo es más radical y habla de ser perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Se nos pide que nos comportemos como Dios. Se nos pide salir al Padre, comportarse como el Padre. Pero solo alcanzando una conciencia clara de ser hijos podremos considerarnos hermanos. Para los judíos, el concepto de hijo estaba más ligado a la relación humana que a la biológica. Alcanzar la plenitud humana es imitar a Dios como Padre. Por eso Jesús consideró a Dios su Padre. Otro problema complicado es compaginar este amor con la lucha por la justicia, por los derechos humanos. Jesús habla de no oprimir, pero también de no dejarse oprimir. Tenemos la obligación de enfrentarnos a todo el que oprime a otro o que trata de oprimirme a mí. Tolerar la violencia es hacerse cómplice de esa violencia. Si no ayudamos a los demás a conseguir los derechos mínimos que no se les pueden negar a un ser humano, se nos calificará con razón de inhumanos. Pero la defensa de la justicia nunca se debe hacer con odio, venganza o violencia. Sin la experiencia interior será imposible armonizar la lucha por la justicia y el verdadero amor. Si renunciar a la lucha por la justicia, debemos tener claro que esa lucha tenemos que llevarla a cabo con amor. Por eso, como decía al principio, si supiéramos o pudiéramos mirar en profundidad, veríamos que no existen enemigos. Existen personas que hacen daño desde su propio sufrimiento no resuelto y desde una ignorancia radical de la que tampoco son culpables. Esa mirada en profundidad es la que nos permite situarnos en la conciencia de unidad, donde, más allá del comportamiento de cada uno, nos percibimos uno con todos. Para terminar, leo otro texto del jesuita Juan Macià, de su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se titula La vida te vive, vivir en la vida. Al desenterrar el tesoro de la interioridad y descubrir en uno mismo y en todo la vida, se comprende que quien me ve, ve la vida. La espiritualidad cristiana despierta el enigma de la vida a través de Jesús. Creer en el que vive es reconocer en él la presencia del Padre, fuente de la vida, que nos invita y nos vivifica con su espíritu. Al creer en Jesús, rostro y símbolo del Padre, se reconoce que Jesús es el Cristo, y quien le ve, ve al Padre.
Al despertar la fe, se produce en la persona creyente la encarnación del Espíritu. A esta realidad despertó Pablo ante la llamada: despierta tú que duermes, levántate de la muerte y te iluminará el enviado. Por eso expresó su vivencia mística como serse en Cristo, vivir en Cristo. Esta reflexión, condensada aquí en una dosis mínima, resume el tratado teológico sobre el misterio de Cristo. Está inspirada en la palabra de Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre. Contrastada con el dicho atribuido al Buda: quien me ve a mí, ve al Dharma. Una clave para su desarrollo sería la descripción que hace Santa Teresa de la vivencia mística en la contemplación. Dios nos da lo que tuvo su Hijo en esta vida. Termino el programa por hoy, deseando a todos un feliz domingo y una buena semana. Gracias a Julia por estar al mando del sonido y del control, y a todos los que se encargan de llevar adelante el programa y de subirlo a las redes. Termino con otra canción de Salomé Arricibita: Sed misericordiosos. ¿Qué mérito tiene amar a quien te ama? ¿Qué mérito tiene sonreír a quien te alaba? ¿Qué mérito tiene ayudar si tienes tiempo? ¿Qué mérito tiene ayunar cuando es precepto? ¿Qué mérito tiene bendecir a mis amigos? ¿Qué mérito tiene hablar sin ser el perseguido? ¿Qué mérito tiene orar desde el sofá? ¿Qué mérito tiene comulgar y nada más? Y nada más. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos y amaos unos a otros. Sed misericordiosos, sed misericordiosos y amaos unos a otros. ¿Qué mérito tiene prestar a quien pagará? ¿Qué mérito tiene escuchar a quien no volverá? ¿Qué mérito tiene acompañar con hora de ida? ¿Qué mérito tiene asegurarse antes la vida? ¿Qué mérito tiene perdonar solo en palabras? ¿Qué mérito tiene apostar por los que ganan? ¿Qué mérito tiene dar, pero calculando? ¿Qué mérito tiene hacer el bien, pero juzgando? Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed
misericordioso, como el Padre es misericordioso. Sed misericordiosos y amaos unos a otros. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Sed misericordiosos y amaos unos a otros. Unos a